Ya, puedes checar. Métete a mi página. Voy. Listo, ya aquí se ve la transmisión. Ujú. ¿Listo? Ya fuiste. Aquí estoy. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Leo, muy bien Bienvenido, mi también. querido amigo Andrés, desde Colombia. Aquí a Las Macabras estamos haciendo este live para, aquí tenemos unas cuestiones que preguntarte porque tú eres toda una institución en el tema de lo espiritual y de la historia universal de lo que sucede. ¿Cómo estás, Andrés? Bien y agradecido contigo por permitirme este espacio en tu canal para poder llevar un mensaje no religioso, un mensaje más desde el punto de vista de contacto humano hacia lo espiritual, pero sin rayar en ningún tipo de tema religioso, para que las personas, digámoslo así, desde su propia libertad puedan escoger realmente con qué resuenan. Exacto, y más que nada porque el tema de hoy es sobre el Maestro Jesús, la vida de él, quién fue antes de venir a este mundo, quién siguió siendo y posterior a ello, qué es lo que está haciendo en estos momentos esa grandiosa entidad. Y pues bueno, Andrés, menciónanos tus redes sociales para que la gente se pueda suscribir, ya sea todas tus redes. Sí, mi canal de TikTok es arroba magia, raya al piso, blanca, raya al piso y raya al piso ceremonial. Magia As- blanca ceremonial. Mi canal de YouTube está recién inaugurado y también es magia blanca ceremonial, así como se escucha. Actualmente solamente estoy manejando TikTok y YouTube. Perfecto. Pues vámonos a tu cuenta de YouTube, te la voy a dejar aquí. Una vez que termine el video, voy a volverlo a poner tu link de YouTube y de TikTok para que nos podamos ir a suscribir. Bueno, yo ya estoy, yo te sigo y soy tu fan en TikTok, no me pierdo ninguno de tus Perfecto. videos. Gracias. Y también, bueno, esperemos ahora en Facebook que también inicies, ¿no? En el Facebook, Sí, comenzar, sí. ¿no? Yo creo que con este live voy a iniciar en Facebook, pero ya de lleno. Tengo algunos reels colgados, pero no es trabajo profesional como el que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Sí, y sobre todo porque terminando este en vivo por medio del Facebook, lo voy a pasar a YouTube, pero una vez que esté cargado, que esté grabado, lo pasamos directamente al YouTube, hacemos una breve edición y listo, nos vamos a todas las plataformas, incluso tú también puedes tomar de aquí algunos reels o shorts para poder estar. Muy bien, Andrés, pues vamos Perfecto. a iniciar. Pues mira, ¿qué te parece si me cuentas un poco qué es un hijo paradisiaco, quién es el Maestro Jesús, todo eso desde un principio, desde un esquema? Bueno, para poder entender qué es un hijo paradisíaco, tenemos que remontarnos a la fuente primordial. Existe la fuente primordial o la fuente central, que es lo que muchos conocen como Dios. Dios, la fuente primigenia y la fuente primordial. Ujú. Dios, a su vez, Dios, vamos a llamarlo el creador, o vamos a Sí, llamarla la fuente primera para poderlo diferenciar, porque también existen otras categorías de creadores. Está la fuente primordial. La fuente primordial crea un super universo, el universo central, el universo maestro, y sí, dentro de este universo central
existe lo que se llamaría la isla estacionaria y nuclear del paraíso. Tenemos la isla del paraíso, que es la morada donde reside el creador, fuente primordial. Esta Ujú. isla no existe en el tiempo y en el espacio porque no está sujeto a la Ajá. temporalidad ni al espacio. Es estacionaria, está allí, no ocupa ningún espacio, Es, solamente es. es, ese plano ¿te refieres a al reino de la materia o es una dimensión más elevada? No es dimensión, no existe en el tiempo y en el espacio, solamente es. El término es. Es, El sí, término adecuado es. como De un eterno allí, presente, sí, exactamente, es un presente totalmente eterno. Figúrate que esta sería la isla estacionaria del paraíso, ujú, ¿verdad? Estacionaria y nuclear, no se mueve, no avanza, no sube ni baja porque no está sometida a las leyes de la temporalidad ni a las leyes de la materia. wow, Alrededor de la isla estacionaria del paraíso está el universo maestro o el superuniverso. Dentro de en esta isla reside el Padre, la fuente primera, dentro de sí, esta isla. ujú, La, la isla estacionaria posee tres niveles. Si los explico hoy, se nos van a dar las 10 de la noche y no vamos a terminar. Pero de la isla estacionaria del paraíso, desde la parte superior se desprende el tiempo y de la sí, parte inferior se desprende el espacio. De ah, la isla estacionaria del paraíso emana la frecuencia o lo que crea el espacio y en la parte de abajo el tiempo. Alrededor de la isla estacionaria se crea el primer superuniverso o el universo central, el universo maestro. Perdón, corrijo el término. Alrededor de la de la isla del paraíso está el universo central o el universo maestro. Que del sí, universo maestro se derivan los siete grandes superuniversos. ujú, Siete superuniversos, esa es la conformación divina. Isla del Paraíso, universo central, siete superuniversos alrededor del universo maestro y nosotros estamos en el séptimo universo que se llama superuniverso de Orbonton. Orbonton, Orbonton, correcto. Cada uno de estos siete superuniversos de la creación del Padre, de la primera fuente y centro, es controlada por un hijo del creador que se llaman los ancianos de los días. Hay un sí, anciano de los días controlando cada uno de los superuniversos, pero dentro de cada uno de estos siete superuniversos, si vamos a referirnos al séptimo, que es el nuestro, vive una serie de hijos paradisíacos, es decir, no solamente uno. ¿Qué es un hijo paradisíaco? El hijo paradisíaco es un hijo creador de la fuente primera. La fuente primera que reside dentro de la isla nuclear y estacionaria del paraíso crea por cada superuniverso una serie de hijos paradisíacos que se forman a través de la siguiente energía o la siguiente fórmula. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu. La llamada ah, Trinidad de la que se sí, habla en muchas religiones, porque eso no es propio del cristianismo, del catolicismo. De eso ya se hablaba muchísimo tiempo en la atrás. existencia, sí, Sí. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos paradisíacos son formados con una base energética triple, es decir, son el Padre, son el Hijo y al mismo tiempo son el Espíritu. Yo no le digo Espíritu Santo por no darle una connotación religiosa, pero el ujú, término adecuado sería el Espíritu. el Eh, espíritu, sí, Desde el punto de vista cabalístico, muchos teósofos lo explican de la siguiente manera. Dios habla con Dios de Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Es como que yo hablo con yo de yo. Suena redundante desde el punto de vista de la gramática del castellano y todo eso, pero digamos que estamos hablando más de, eh, de la persona como tal.
habla de Andrés con Andrés, Leo sí, habla de Leo con Leo. Esa es la manera como la primera fuerza, la primera fuerza o la unidad, al hablar consigo mismo, de sí mismo, nace el binario y cuando él habla con él, de él se forma uno solo. De ahí la numerología ah, sagrada. exacto, fíjate. La unidad por sí sola no podría actuar. La unidad necesita reflejarse a sí misma y lo hace a través del binario. Y el binario se combina con la unidad a través del ternario. Ujú, Es un poquito complejo. Yo dejo siempre los conceptos porque la gente realmente después los trabaja, los estudia, los analiza y los va incorporando. Y, y de pronto un like no nos da el tiempo suficiente. Entonces, exacto, por cada superuniverso, vamos a hablar por el superuniverso de nosotros, Orbonton. Es un superuniverso gigante y vasto sí, que a su vez contiene los hijos paradisíacos. La misión de los hijos paradisíacos es crear universos locales o pequeños universos que viven dentro del universo local, del superuniverso. Siete sí, superuniversos, nosotros estamos en el séptimo. Dentro de ese séptimo superuniverso se crean los hijos paradisíacos, o esos hijos sí, paradisíacos van dentro de ese séptimo superuniverso llamado Orbonton, y allí ellos crean mini universos que son llamados universos locales. Nosotros bueno, estamos en un universo pequeño, un universo local llamado universo de Nevadon, y nuestro padre Nevadón, paradisíaco los hijos paradisíacos de Nevadón, nuestro universo se llama Micael de Nevadón. así es. Micael. Bueno, y ¿hasta dónde abarca lo que es Nevadón? ¿Hasta dónde abarca ese universo? ¿Es la galaxia que conocemos o Son es algo cientos, más? son cientos de galaxias. Todas las galaxias de nuestro universo local, es toda la composición de sistemas planetarios y galaxias que todos los astronautas, perdón, que todos los Es físicos Nevadeón, científicos, todo esto es Nevadón, todo, Nevadón, todo. perdón. Bueno, entonces afuera de Nevadón hay otros más que obviamente no es posible que podamos saltar de ese universo al otro, si se puede, Sí se puede. o tenemos prohibido. No, sí se puede. De hecho, razas como las reptilianas y las draconianas han venido de Sí. otros universos y han invadido este universo acá. Ellos no pertenecen a este universo. Esas Vaya, es razas como, fíjate, es como si nosotros aquí, bueno, así lo entiendo yo, como si el cuerpo humano tienes por dentro, nosotros tenemos, no sé, virus, bacterias, y unas viven en algún órgano, ¿no? Y es como si un órgano bajan a otro, me imagino, así siento yo, ¿no? De que si las bacterias que viven, esos bichos que viven en un órgano y bajan a otro, es como ir a poner ahí desorden en otro universo, ¿no? Leo, Algo así. eres una de las pocas personas con quien he conversado del tema y de una vez le agarra el tiro y de una vez hace un símil. Digámoslo así, imagínate, vamos a dar un ejemplo humanizado. Sí, Imagínate que nosotros vivimos dentro de un titán gigante y nosotros somos mini titanes dentro ándale. de ese titán gigante. Entonces, tú eres un universo local y yo soy un universo local. Estamos juntos. Dentro de mí, imagínate las células como si fueran las galaxias, las constelaciones planetarias. El cerebro sería la fuente central de luz, el corazón sería la fuente de donde emana el espíritu y los órganos serían como sistemas planetarios y así sucesivamente. Bueno, más o menos así es la composición. Pero resulta y acontece que el universo local llamado Leo de la Paz estuvo junto al universo local llamado María Josefa. Y resulta ser que María Josefa tenía un resfriado y el universo local, María Josefa,
como estuvo en contacto con Leo de la Paz, le contagió ese virus Ándale. buscó la manera de irse a vivir al universo local llamado Leo. ¿Qué hace ese Ujú. virus que está allí? Empieza a provocar daños, trae consecuencias hasta que el universo local Leo, a través de su propio sistema, lo elimina, lo erradica y lo saca. Así de esa manera ocurre también en los otros universos locales. Hay criaturas que vienen de allá para acá a gobernar o simplemente a molestar, que cuando son detectadas, pues efectivamente Se son van. encarceladas, aniquiladas o así sucesivamente. Ojo, y cuando son detectables estos bichos, uno puede hacerlo, o sea, uno como ser humano con la chispa puede, puede exterminarlos, o sea, sacarlos, nuestra mente, nuestra chispa puede hacerlo, o tiene que Todo ser lo que sea algo en especial. todo lo que sea desde el punto de vista espiritual, uno tiene la capacidad de eliminarlo. Pero estos seres no son tan espirituales, sino son más físicos, realmente. Son más físicos y son más etéreos. Lo único que ellos tienen una 4D, no una cuarta dimensión, sino una cuarta densidad. Ellos están en 4D, cuarta densidad. Existe 1D que no es, cuando uno habla de 1D, 2D, 3D, no se debe hablar de dimensión, sino de densidad. Densidad Ah, 1D minerales, densidad 2D plantas, densidad 3D animales, densidad 3D humanos con conciencia, sí, 4D humanos más evolucionados, 5D ya son cuerpos más sutiles. Ellos viven entre la 4D y la 3D, porque sí. independientemente que ellos sean seres con una carga negativa, de igual manera son energía y ellos saben cómo controlar la energía, cómo bajar y cómo elevar la vibración. Y no estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de que todo lo que se compone en los universos de la materia es energía y tiene un nivel de vibración. A menor vibración, los cuerpos se ponen más densos. A mayor vibración, los cuerpos son más sutiles. Y mientras más rápida es la vibración de un cuerpo, menos lo puede percibir el ojo humano. Por eso es que hay criaturas que están allí, pero uno no las puede Ujú. observar porque el nivel de vibración de sus moléculas, de sus átomos, de su energía es muy rápida y uno no los puede ver. Ellos saben cómo hacerlo. Sí, 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 porque es la energía es lo que realmente hace que se mueva, ¿no? El cuerpo y por eso nosotros estando en esta frecuencia no podemos observar, bueno, puede suceder como que por medio de aquí del ojo, así cuando ves por así, por el ladito, ¿no? Que sí Ujú. podemos sentir algo así, pero no es nada, decimos, no, no era nada, pero realmente sí era algo, era alguien de Te la voy a, cuarta D. te voy a dar un ejemplo muy sutil que te va a reventar las neuronas en el buen sentido de la palabra. Las Ujú. hormigas nos ven a nosotros como nosotros vemos a los planetas. Imagínate tú, porque Imagínate, ellos están en la 3D, pero muy abajo. sí, Entonces, ellas nos perciben a nosotros como unas formas, pero ellas no se sí. dan cuenta efectivamente de cómo somos nosotros. Ellos nos perciben a nosotros como nosotros percibimos a los planetas. Sí. O los cucarachitos, cuando te encuentres los cucarachitos chiquitos, que sí te ven, porque te sale un cucarachito que anda caminando y si te le apareces, te ve y se va corriendo. Pero Pero entonces nos vea también así deformados, o sea, nos si ve de... supieras que el insectoide tiene una capacidad de percepción más amplia que los bichos tienen una Sí, capacidad de percepción más ampliada que la de la misma hormiga. ujú. Y así Sí, como porque nosotros ven, mira, y así como nosotros vemos a las hormigas como autómatas, como que simplemente van, recogen la comida, atienden a la reina y se duermen, así los seres de la 7D nos ven a nosotros también. Ellos no sí, se pues, dan cuenta de que nosotros estamos organizados haciendo nuestras tareas. Para ellos ya 7D, 9D, criaturas que nunca jamás en la vida
pisarán planos tan densos como estos. Ellos nos ven a nosotros como nosotros vemos a las hormigas, como unas obreras. Porque, Sí, ¿qué sí, pasa? Porque esas criaturas tan espirituales no tienen la capacidad de ver lo material, salvo que sean humanos que ya se han fusionado o personalidades humanas que ya se fusionaron con su ajustador de pensamiento, se elevaron, están en unas de más elevadas, ellos sí nos pueden percibir a nosotros porque ya vivieron esta experiencia. sí, sí, exacto. Pero si no la han vivido y han, como nosotros, que nunca hemos sido hormigas, siempre hemos sido humanos, pues no hay algo así como que podamos ponernos en su lugar. Entonces, por Sí, eso correcto. esos seres de allá de la séptima, pues nada más nos ven como así, porque la vida es un instante, o sea, no existe el tiempo para ellos, nada más existen porque saben que existimos, pero nosotros Correcto. pues estamos atrapados en un tiempo. Bueno, prosiguiendo entonces con el tema de Jesús. Sí. Entonces, quedamos en el punto de los hijos paradisíacos. Estamos en el Ujú, séptimo superuniverso Orbonton. Los hijos paradisíacos tienen como misión en este universo, en este superuniverso, crear mini universos y ujú. ellos empiezan a gobernar su creación por derecho divino. Inicialmente, inician por derecho divino. Entonces, ellos tienen a su cargo ingenieros genéticos, ingenieros planetarios, tienen una orden de creaciones de los hijos paradisíacos, como son los Melquisedec, las estrellas vespertinas, que son los Lucifer. Ellos tienen sus ingenieros planetarios, ingenieros químicos, los portadores de la vida, los arcángeles, los serafines, los guardianes, de arriba hacia abajo, y cada uno de ellos va a cumplir una misión. Se crean los universos locales, los ingenieros planetarios empiezan a crear los primeros planetas, se empiezan a formar los primeros sistemas, luego cuando ya se enfrían los ingenieros, los portadores de la vida, implantan la vida dentro de esos planetas, se forman los primeros mares, son cambiados de ácidos a alcalinos, se siembran las primeras esporas, empieza a florecer la vida. Me estoy dando un ejemplo de las vidas de carbono. Sí. Evidentemente deben haber más tipos de especies de vida. Se, Sí. se, se empiezan a formar las primeras, se empiezan a formar las primeras vidas. Luego de allí empieza la intervención de los que son la primera orden, que son los hijos de las emergencias, los Melquisedec. Empiezan a crear un plan para la evolución de las formas, se empiezan a formar las primeras formas humanoides. Luego de que se forman las primeras formas humanoides, llega a cada uno de los planetas un regente que es conocido en nuestros sistemas planetarios como príncipe planetario, que es el que se va a encargar de empezar a educar a esas primeras formas, a darles cultura, lenguaje, religión, etcétera, etcétera, hasta que llegan los mejoradores de la vida, los mejoradores biológicos, que son hijos del hijo paradisíaco, que son los Adanes y las Evas. Son mejoradores Ah, biológicos, sí, son mejoradores biológicos que van a llegar a los planetas en un punto de su historia para mezclar su bioplasma con el bioplasma de las razas para elevarlas y empezarlas a mejorar. Cuando sí. los Adanes y las Evas, que son mejoradores biológicos, llegan a los planetas, es porque ya las razas están organizadas y los vástagos más fuertes de cada una de las razas ya han prevalecido. ¿Qué pasa? Ujú. La naturaleza y la supervivencia del más apto. Generalmente en estos planetas, cuando están iniciando la vida, una raza siempre termina imponiéndose sobre la otra raza. La supervivencia del más apto, lamentablemente, es así. Con esto no estoy justificando genocidios ni nada de cosas que hayan pasado, no, pero pues la historia es planetaria, así mismo lo ha contado. Entonces, Sí. todas estas formaciones ocurren en los sistemas locales planetarios, pero ¿qué pasa? Cada uno de los hijos paradisíacos tiene una misión muy importante. Inicia gobernando por derecho divino, pero necesita ganarse el derecho a gobernar. Eso es una prueba ineludible y es una obligación que tienen todos los hijos paradisíacos, porque así lo ha determinado el Padre y lo hace a través de los siete ancianos de los días, de los Sí. siete, de los siete rectores de cada uno de los siete rectores de los siete
superuniversos. Sí, sí, ¿Cómo se los ganan estos? jefes. Exactamente. ¿Cómo se ganan este derecho los hijos paradisíacos a gobernar? Ellos tienen que hacer un proceso que se llama proceso de auto-otorgamiento dentro de su creación. Esto quiere decir que cada uno de los hijos paradisíacos debe pasar por un proceso donde debe vivir cada una o por lo menos 7 experiencias de sus 7 creaciones para vivir, pasar pruebas, pasar procesos, etcétera, etcétera. Y si él logra cumplir los 7 procesos de auto-otorgamiento, se gana el derecho de gobernar por haber pasado el auto-otorgamiento. En el caso de Jesús, él pasó 7 procesos en el caso de Micael de Nevadón, ojo, vamos a diferenciar Micael de Nevadón de Jesús, que al final sí son el mismo, pero ya les voy a explicar Sí. cuál es la diferencia. Micael de Nevadón tuvo que pasar por el proceso de ser una estrella, un Melquisedec, tuvo que ser, eh, los voy a mencionar, no me vienen a la mente ahorita exactamente cuáles fueron, no quiero cometer un error, pero pasó por cada uno de sus creaciones. Fue un Melquisedec, digámoslo así, pasó por un proceso de un abonal y así completó 6 procesos de auto-otorgamientos que no fueron físicos, ¿no? Unos fueron semifísicos, otros fueron como en espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. En uno él fue gobernante, el otro fue un maestro y así sucesivamente. Pero en el séptimo proceso de auto-otorgamiento, él tenía que vivir la experiencia humana. ¿Cómo es el Ah, proceso de? Exactamente, los otros no fue en estado físico. E sí, incluso es como hubo unos que fueron como semifísicos, pero realmente él no había encarnado en la carne. Pero sí. su último proceso de auto-otorgamiento, el séptimo, lo hizo en el planeta Tierra, o como lo llaman en el libro de Urantia, el planeta 606, Urantia. ¿Qué pasa? 606. Nosotros somos el planeta 606 del sistema planetario de Satania, que no tiene nada que ver con Satán. Solamente se llama sistema planetario de Satania, que está compuesto por 1000 planetas y nosotros somos el 606. Wow. Somos un, somos un planeta muy joven. Estamos muy, 606. ujú, De 606. todos estos, ¿de cuántos dijiste? De 1000 planetas que componen nuestro sistema planetario llamado Satania. Hay Nada muchísimos más, más. nada más ahí somos el 606 y la gente Somos- dice que no hay vida en otros planetas. Ujú, ¿Tú así crees? es. Sí, claro que hay vida en otros planetas, ¿no? Estoy Sí, incluso completamente. yo siento, yo estoy seguro de que en Mercurio y en Venus hay vida y en Marte también, ¿eh? Que igual Sí, sí. siento que en Marte también. Y luego le sigue Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Bueno, Júpiter no sé. Júpiter, Urano y Neptuno también tiene que haber vida. La vida en Pero Marte, wow. la vida en Marte es intraterrena. Ellos sufrieron una especie de calamidad Sí. eh, y la vida en la superficie se extinguió, la vida natural, y ellos tuvieron que irse a vivir intraterrenos, y ellos incluso tienen su príncipe planetario, el regente de su planeta, y ellos viven intraterrenos y ellos están conscientes de lo que pasa de vez en cuando aquí en nuestro planeta, pero ellos no es que están esperando para tener una invasión como en las películas de Hollywood. Realmente ellos Sí. sí están pendientes y ellos tienen su príncipe regente, pero ellos están intraterrenos. O Hay sea, otras formas de vida en abajo. otros, sí, dentro de la Tierra. Hay otras formas de vida que son un poco más sutiles, que pues nosotros al ojo físico no los podemos percibir. En Venus Ujú. hay vida, nosotros no lo podemos percibir porque no son tan densos como nosotros. Nuestro ojo humano no los alcanza a ver, No los alcanzaría a ver. no los alcanza a ver, no, no los Ay, qué alcanza a ver. impresión. Sí, pues no, no tenemos ni idea de que es un ser viviente y cómo Así, no. interactúa y todo eso. Y es que yo digo en mis lives, yo sé que yo suelo ser un poquito irónico en mis lives, pero es que a veces yo digo en Ajá. serio, se meten a mis lives a hacer cada comentario, y yo por eso es que les digo, imagínense ustedes que en la escala evolutiva
de las criaturas mortales, nosotros estamos debajo, debajo, del de abajo, del de más abajo, del de más abajo, pero hay más abajo, del más abajo en la escala evolutiva y usted se cree el centro del universo, hermano, por favor, bájese de esa nube. Exacto. O sea, tampoco es como para desmeritar, para nosotros ser desmeritados ni nada por el estilo, pero también lo hago para que aterricen y para que para que, digámoslo así, tomen conciencia de que efectivamente no somos el centro del universo y que pues nos encontramos en un proceso de evolución y que nos toca apretarle el paso y darle duro porque si no nos vamos a quedar, se van a quedar. Mire, el que no avance, el que no aproveche el punto en el que estamos nosotros como humanidad en este momento, donde se va a hacer más fácil el proceso de fusión con la chispa divina, yo no sé qué irá a hacer o cómo será removido de este planeta, porque el último del que se tiene conocimiento que se fusionó con su ajustador de pensamiento fue Adán y Eva hace 300.000 años. Y Adán y Eva después que sus cuerpos, después que murieron acá en la carne y bueno, ese es otro proceso. Tendríamos que hacer nosotros otro live para explicar eso. Y el último que se Sí. conoce fue hace 300.000 años porque la Tierra estuvo sumida en una oscuridad muy fuerte. Los primeros fueron Enoch, Elías, Moisés murió y él luego completó su proceso de, De de, ajustador. con su ajustador, pero hubo unas criaturas mortales anteriores, no recuerdo el nombre de ellos, y ellos hoy en día conforman el consejo de 24 ancianos que se encargan de vigilar la vida en la tierra y adivina cómo los llama la gente, lo llaman los arcontes. La gente, Ah, claro, ellos son los 24 ancianos que se encargan de vigilar la vida en el planeta. Lo que pasa es que los llaman arcontes, los ¿por confunden qué? con los arcontes. Y por la forma, es que yo lo que sé es que los arcontes tienen una forma, bueno, los describen de una forma muy monstruosa. Dame un Porque él, momento, porque él, sí, dame un momentico, voy a sacar a mi perra que se metió allá y sí, me sí, está sí. mirando con cara de borrego y ya. No se vayan, sigan aquí. Ellos son llamados arcontes, los confunden con los arcontes, pero realmente ellos no son los arcontes. Los arcontes forman parte de el grupo caligastiano que cayó, o lo que llaman los ángeles caídos, que formaron parte de la rebelión y que se unieron al príncipe caído de este planeta y que Ujú. son los que se dice que controlan la vida en el planeta, dentro del planeta, dentro del planeta. Pero fuera del planeta, el planeta es controlado por los 24 ancianos, que por cierto hay 16 ancianos hasta el momento. Hay sillas vacías para los próximos mortales que logren Yo me alcanzar. apunto, yo me apunto. Yo también me apunto, yo también me apunto. Y yo te digo algo, me puse una misión y yo dije, Dios mío, ojalá me des la sabiduría, pero cómo me encantaría fusionarme con mi ajustador de pensamiento. Mira, mi corazón, mi ser interno lo pide, quiere fusionarse con Es su que, ajustador de es pensamiento. que sí lo has hecho. Lo que pasa es que en otras experiencias de vida que has tenido, obviamente, sí lo has hecho. Lo que pasa es que tienes que venir también aquí Sí, a volver a ayuda. hacer, a volver a hacer escuela, porque tienes que ayudar. Es como un maestro que dice, "Ay, yo estoy dando clases en un colegio. ¿A qué me voy a ir a dar a una escuelita pequeña de un ranchito?" Entonces dices,
No, si yo ya Mira, tengo, yo ya estoy cotizado, que estoy dando clases en un colegio, en una universidad de prestigio, pero dices, bueno, pues ni modo, me Leo, voy a la escuelita. dos personas me han dicho lo mismo hoy. Dos personas me han dicho casi lo mismo. O sea, me dijeron lo mismo, pero con otras palabras. Dos personas hoy, una gran persona, ojalá que esté conectado, un compañero que conocí hace poco, básicamente me dijo, no te des tan duro en tu humanidad, no te des tan duro en tu humanidad porque yo considero que sí debes saber, ya que estoy revisando a ver si está conectado de pronto, debes, Si no, mándale el link para que lo vea. ya. Si es que de pronto nos aparece como que ciertos conectados, pero cuando finaliza el live, vemos que son muchos. Ah, Pero sí está conectado Alejandro. sí, De es que es hecho, muy raro porque aquí, mira, te pone si tú checas el perfil, te pone como que están, no sé por qué te detecta ciertas personas, pero ya ujú, cuando termina el live, ya te pone bastante, todos, o sea, son cientos los que vieron y luego sí. los que van a volver a ver el live. Entonces yo creo que el mensaje, pues claro que va a llegar. Andrés, sí, dime qué es lo que te dijo hoy ese amigo. Básicamente me dio a entender lo mismo, me dijo, claro que estás en ese proceso de fusión y claro que sí lo vas a lograr y me dio a entender que yo lo que tenía que hacer era continuar con el mensaje, seguir dando el mensaje y ser escuela y hablar y llegar a la mayor cantidad de personas y continuar y continuar y continuar. Ujú. Básicamente me dijo, tú me lo dijiste con ejemplo, él me lo dijo de otra manera, pero creo que esta noche me voy a ir a la cama con, digamos, para mí es Con un gusto. sí, para mí fue un paño de agua tibia, porque es algo así como que creo, debe ser la misma naturaleza humana que hace que uno también se flagele pensando que uno Sí. está estancado o no. Le decía yo a mi mamá hace unos días, madre, me siento estancado, siento que necesito dar un gran paso. Y me dice mi mamá, ¿qué quieres hacer? No sé, no sé, siento que debo dar un gran paso, pero creo que necesitaba una palabra de aliento. Pero bueno, continuemos. Bueno, Eh, ¿Qué tengo pasa? esta duda. Sí, Ahorita la voy con duda los de... arcontes. Sí, bueno, sí, sigue. Ahorita me explicamos los arcontes. Dejamos lo del arconte Para más luego, porque adelante. sí tengo muchas cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Micael de Nevadón pasó por 6 procesos de auto-otorgamiento. Pasa lo que pasa con el planeta Tierra, se da la rebelión de Lucifer, nuestro príncipe planetario se une a la rebelión de Lucifer, 100 de los acompañantes, 60 de los 100 acompañantes de los que vinieron con él se unieron a la rebelión de Lucifer, 60, eh, fueron degradados de seres luminosos a ser mortales en la carne, valga la redundancia, y de ahí, de ellos, es que nacen los Nephilim y los supuestos ángeles caídos que llegan a tener hijos con las mujeres y hombres humanos. Esta rebelión hace que el planeta entre en una cuarentena. El planeta es desconectado totalmente de las comunicaciones con los demás mundos habitados, el príncipe planetario con los 60, los famosos ángeles caídos que realmente son los Nephilim que se cruzaron con las mujeres y hombres, y de ahí vienen las razas y las principales familias que controlan el mundo hoy en día. Sin embargo, se dejó que el príncipe planetario hiciera la suya porque se dejó que la rebelión continuara para poder salvar vidas, para evitar que se perdieran seres, y te estoy hablando fuera del planeta, se perdieran seres en la rebelión porque no, lo que estaba en juego, la guerra que se formó en los cielos, por así decirlo, no era de carácter físico, era de carácter espiritual. Lo que quiere decir que si la rebelión continuaba, se iban a perder seres muy luminosos que se habían unido a la rebelión porque iban a ser muy seguramente iban a ser ajusticiados con
la condena de la muerte espiritual, la muerte del alma, perdón. Ujú. Aquellos que dicen que no se puede morir, claro que sí se puede morir. Mira, mi centro energético está fulgurando. Que hay quienes dicen que no se puede morir, claro que sí se puede morir. Existe la muerte del alma, sí, y se hace a través de un proceso de desmaterialización. Es decir, te agarran y te dejan como en cero totalmente, te arrancan todas las vivencias, te desmaterializan y tu energía vuelve nuevamente otra vez al universo. O sea, tu personalidad es aniquilada. Se llama aniquilación o muerte del alma. Entonces, estos seres que estaban tan luminosos, tan avanzados, que se unieron a la rebelión, se les dio la oportunidad de arrepentirse. Unos se arrepintieron, otros no se arrepintieron. Lucifer y su asistente Satanás fueron aprendidos y ellos se encuentran ahorita en la capital de este universo que se llama Jerusalén, esperando el famoso juicio final, porque el juicio final no es que Dios va a venir en una nube de caramelo, en sandalias y con bata blanca y usted va a poder comer algodón de azúcar, sino es Ujú. el juicio que se le van a dar a estas entidades por la rebelión y que todavía se le está dando la oportunidad a Ujú. Lucifer y a Satanás de arrepentirse. Te está dando tiempo. Entonces el planeta quedó suspendido, pasó todo lo que pasó, luego llega Adán y Eva. Adán y Eva llegan, el príncipe planetario todavía está aquí dentro haciendo de la suya. Adán y Eva llegan por orden de los Melquisedec para continuar con el plan de mejoramiento de la raza, para continuar con el plan divino, pero ellos llegan y se encuentran en un mundo que está totalmente desconectado de las comunicaciones universales, no tienen con quién hablar de los mundos superiores, el tiempo aquí está ralentizado, todo es más lento, ellos no ven avance, ellos tenían que mezclar su información genética con las demás razas, eh, y a medida que iba pasando el tiempo, ellos sentían que no evolucionaban. Te voy a dar un dato curioso de dónde viene la teoría de la supremacía racial. Las razas que ya existían en la Tierra en ese momento, las más prominentes eran la raza azul, que es el hombre blanco, la raza amarilla, la raza negra, la raza roja y otras dos razas más. La raza roja, antes de la llegada de Adán y Eva, se habían ido a vivir a Norteamérica y a América del Sur. La raza negra se encerró en África y la mayor cantidad de bioplasma genético de Adán y Eva se mezcló en su mayoría con el hombre azul, es decir, con el hombre blanco europeo, con el, Ah, hom- con el hombre, con las razas del Medio Oriente, con árabes, judíos, hebreos, libaneses, con blancos europeos, ellos recibieron la mayor carga de bioplasma adámico y los amarillos recibieron otra cantidad menor, pero también recibieron. Entonces resulta y acontece que el hombre rojo que se fue a Sudamérica, que se mezcló también con el hombre amarillo y con la raza negra de allá de Sudamérica, por eso es que hay pueblos de México que tienen los ojos un poco rasgados, los sí. peruanos tienen los ojos rasgados, básicamente recibieron poco o nada del ADN adámico, de lo que eran de los apaches hacia abajo, Centroamérica, México, Sudamérica, hasta Perú, la Patagonia, ninguna de esas razas recibieron ni una sola gota o muy poca de la sangre adámica. Entonces, de ahí se desprende la teoría de la supremacía racial que tiene que ver con la sangre, porque las razas blancas, la raza blanca, la raza azul, es decir, el hombre blanco europeo y el hombre amarillo y los pueblos árabes, todo lo que es el Medio Oriente, Asia, todo lo que es la Rusia actual, ellos reclaman tener superioridad de raza porque ellos fueron los que recibieron la mayor cantidad de sangre adámica y por lo cual ellos son superiores a los demás pueblos. De ahí es de donde viene la supremacía racial. ¿Qué pasa con la colonización y las mezclas de los pueblos? Se fue mejorando un poco la genética de acuerdo a la genética adámica y en los 60 con las dictaduras de Franco, por ejemplo, y con la guerra en Europa, que muchos italianos, portugueses y españoles se fueron a México, se Sí. fueron a Venezuela, se fueron a Brasil, se fue mejorando, no la raza desde el punto de vista de la belleza, ojo,
se fue mejorando la raza desde el punto de vista de la genética y se fue, digamos, se ha estado como mezclando este tema. De ahí, de ahí que te podrás imaginar que el señor Trump sabe perfectamente de lo que yo estoy hablando y por eso es una de las razones por las que él quiere mantener la raza pura y no quiere más inmigrantes, porque la raza que prevalezca dentro de todo el globo terráqueo cuando se levante la cuarentena del planeta, es la raza que se va a mezclar, va a continuar con el mejoramiento genético y va a ser la raza que va a dominar el planeta después que se levante todo eso. Entonces, en todo este caos que ocurrió, Micael de Nevadón avisa que va a hacer su proceso de auto-otorgamiento. Oh, Sí, sorpresa, que avisa que su proceso de auto-otorgamiento lo va a hacer en el planeta Tierra. Se forma un alboroto universal y todo el mundo, pero ¿por qué allí? ¿Pero por qué allí? Porque se supone que para que él realizara su proceso de auto-otorgamiento, los pueblos, las civilizaciones ya tenían que tener conocimiento, intelecto avanzado, grados de espiritualidad, etcétera, etcétera. Y él decidió venir a este mundo a revelar la verdadera esencia del Padre, la verdadera naturaleza del Padre, para acabar con el antiguo pacto que se había hecho, que ese es otro proceso, porque resulta y acontece que el planeta lo necesitaba y él vino a anclar la energía del amor universal que como energía cósmica y revelar la naturaleza del Padre. Entonces, él eligió estar en este planeta, lo hizo bajo unas condiciones bastante fuertes, bastante terribles, pero el proceso de auto-otorgamiento tiene varias condiciones. Para él poder llegar en una forma física a este planeta, uno tenía que nacer de una mujer en un parto normal, de manera normal. ¿Cómo fue concebido? Eso no lo voy a tocar acá, ni lo voy a mencionar, ni lo voy a mencionar, la manera como él fue concebido. El proceso de la que él desciende Micael de Nevadón, desciende su esencia en el proceso de auto-otorgamiento en una forma física o en las demás formas, eso es un misterio que nadie conoce en este universo, solamente él sabe cómo hace ¿cómo? su proceso de auto-otorgamiento. Entonces, él llega en su proceso de auto-otorgamiento, desciende su esencia en la forma física de Jesús y empieza a tener un proceso de vida humana, normal, común y corriente como la de cualquier mortal. Nace de una mujer, nace desde cero, obviamente se sabe y se reconoce que tiene ciertas facultades muy por encima de cualquier persona, sin embargo, él no nace consciente de que él es el hijo del creador que viene a pasar su proceso de auto-otorgamiento, sino que él paso a paso lo va descubriendo, lo va descubriendo, lo va descubriendo y así sucesivamente y lo descubre más o menos a la edad de 27 a 30 años, que es que él ya deja a su familia bien acomodados, bien arreglados, todo lo demás, y él se va a sus viajes por el mundo a terminar de conocer el hombre para él poder cumplir con, digámoslo así, con su ministerio o con la misión que él tenía. A ver, ¿qué dudas tienes hasta ahora? ¿Te fuiste? Se nos fue. Sí, se nos fue por un momento. Sí, bueno, mencionabas que él a los 27 años ya sabía, bueno, todo un tiempo fue un humano normal, ¿verdad? Hasta que poco a poco sabía ya quién era, o sea, él realmente se atrevió a tener una vida como persona, un Claro, pensamiento como persona, y exactamente. se le adhirió a su ajustador de pensamiento esa vida normal, o sea, la adhirió. Él recibió un ajustador de pensamiento, pero se fusiona con el ajustador de pensamiento en el momento en el que él recibe el bautismo por parte de su primo Juan. En el Sí, momento en el que él recibe el bautismo es cuando él se fusiona con su ajustador de pensamiento. Claro, eso no quiere decir que los católicos se fusionan con su ajustador de pensamiento cuando son bautizados, porque eso se hace como una ceremonia, un recordatorio al proceso de auto-otorgamiento que él pasó. sí, Pero sí. en ese instante donde él es bautizado es donde él se fusiona con su ajustador de pensamiento. Ujú. Ay, mira quién anda ahí. Sí.
Es que se había metido por allá por un cajón. Ah, supo, se logró meterse. Ajá, es que me tocó sacarla y se volvió a meter. Ay, Bueno, Dios mío. entonces él recibe el auto-otorgamiento en ese momento. Es más o menos entre los 27 y 29 años que él se da cuenta que él ya entra en conciencia y él ya sabe que es el hijo del creador. Entonces, él tenía sus dones, sí, él sabía que los podía utilizar, sí, pero él siempre se negó a hacerlo o pasar por encima de cualquier situación porque la necesidad de él era tener una vida humana normal, común y corriente en la carne para él poder conocer realmente cómo vive un humano en situaciones normales, comunes y corrientes. Lo que quiere decir que cuando él desencarna, que él hace su proceso de avance, todo lo que él vivió se conecta con la biblioteca de conocimiento universal y todo lo Mm, que él vivió acá es de conocimiento público y notorio universal para las demás criaturas. Todas las demás criaturas saben cómo vive un humano per se acá porque el creador lo vivió y eso queda en las memorias universales. O sea, sí, el entramado universal. Cualquiera que quiera saber cómo se vive acá, lo puede hacer a través de la conciencia o el legado del mismo creador. Entonces, imagínate tú, así será así seremos nosotros de observados en la galaxia o en el sistema planetario, porque todos se preguntarán y todos dirán, ¿por qué si nosotros estamos más evolucionados? ¿Por qué si nosotros tenemos más avance espiritual? Porque el creador se fue al planeta más atrasado de nuestro sistema de Satania. ¿Por qué ellos y por qué no nosotros? Ya tenemos la respuesta. No sé. Créeme que un padre amoroso, un padre armonioso, se va a hacer cargo del hijo que más lo necesita en vez del hijo que sabe que en este momento no lo necesita, pero uno como hijo, uno dirá, pero ¿por qué si yo hice todo bien y mi hermano no hizo todo bien, por qué a ese sí le das y no a mí? Porque pues generalmente los padres y las madres eh, se enfocan más en el hijo que da más problemas porque saben que está un poco tocado de la cabeza y que es el que necesita más ayuda. Bueno, así pasó con nosotros. ¿Te fuiste? aquí estoy. Estaba poniendo atención en todo lo que, mientras Ya lo va. que decías lo estaba. Acuéstese. Entonces, ya después cuando fue bautizado y supo ya la misión, él se fue a buscar en otros lugares el conocimiento, experiencias. Sí, él tuvo una serie de viajes e incluso él estuvo en Roma, estuvo en la India, estuvo en varios lugares, él estuvo adquiriendo conocimiento, pues independientemente de que él sea el auto-otorgamiento de Micael de Nevadón, estando en forma física, era necesario que él aprendiera ciertas cosas, ¿no? Y aprendiera a vivir como un humano, pero ya Ujú. después que él completó su misión y aprendió de cómo vivir como un humano, pues él también tuvo que instruirse en ciertas ceremonias, en cierto conocimiento ancestral, que es propio de acá del planeta, etcétera, 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 para el cumplimiento de su misión. Algo muy importante, algo muy importante que de verdad tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, es el hecho del pueblo hebreo, del pueblo judío como pueblo elegido. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Después de la caída del príncipe planetario y todo ese tema, Sí. entra un personaje que se llama Abraham. Dicen Ah, los textos religiosos que Abraham hizo un pacto con Dios, pero realmente el pacto que hizo Abraham no lo hizo con Dios, sino lo hizo con un ser llamado Maquiventa, que es de la orden de los Melquisedec, es decir, un grupo de los hijos abonales ujú. de Micael de Nevadón. ¿Cuál era la misión de este Melquisedec? Eh, Escoger a una familia hebrea, porque es que en ese momento lo que era el Medio Oriente y toda esa zona digamos, esa zona de Palestina era el centro del Sí. mundo en ese momento. Era el centro del mundo en ese momento. Entonces, él necesitaba escoger a una familia
hacer un pacto con ellos, una familia importante, para que ellos prepararan en los años sucesivos, preparar a las personas institucionalizando un monoteísmo, porque es que si la civilización no hubiera creído en que existe un Dios único, real y verdadero, creador, el auto-otorgamiento de Micael no hubiera sido posible en la forma de Jesús. Ujú. Entonces, este Melquisedec hace un pacto con Abraham, pero el pacto fue el siguiente: tú tienes que institucionalizar el monoteísmo, eh, pasar a tus generaciones y tus generaciones pasar a tus otras generaciones, cuál es la verdadera naturaleza del Padre, por esto y por lo otro, y estar preparados cuando él llegue. A cambio, nosotros haremos de ustedes, digámoslo así, como eh, la religión que iba a mandar o la religión predilecta en el mundo para ser como los sumos sacerdotes de la humanidad. ¿Qué Sí, pasa? Con el paso del tiempo, los descendientes de Abraham tergiversan el mensaje, cambian la parte donde se habla de que Maquiventa fue quien hizo el pacto, lo sustituyen en sus creencias por Dios. Todo lo que tuvo que ver con Sara, Agar, todo eso también fue cambiado para darle magnificencia al nacimiento de Isaac, porque Agar pues era una de las concubinas de este señor Abraham. ujú. Eh, eh, Todo lo que tiene que ver con celebraciones o con alguna guerra ganada, todo se lo atribuían a Dios. Entonces agarran sus textos o todo su, digámoslo así, todo su folclore, lo compilan, pero se dan cuenta que no deja de ser folclore. ¿Qué hacen? Le agregan carácter secular y dogmático a su folclore y lo elevan al nivel de libro sagrado. Entonces ellos se atribuyen un carácter divino y sagrado porque Maquiventa hace un pacto con ellos, pero al hacer pasar a Maquiventa por Dios, ellos se adjudican un derecho divino de gobernar por encima de las demás razas. Eso unido al hecho de que después de la llegada de Adán y Eva, hay mayor cantidad de bioplasmas a estas razas, y es allí donde ellos, en pro de conquistar y de gobernar, se atribuyen y se autoproclaman el pueblo elegido por Dios, cuando realmente ellos fueron elegidos para institucionalizar Para hacer el el monoteísmo. monoteísmo y el conocimiento de un Dios único. Entonces Jesús llega y encuentra todo este desastre acá, encuentra que los sumos sacerdotes tienen el templo vuelto a un mercado. Entonces imagínate tú, imagínense ustedes que cuando María da a luz a Jesús, ella tiene que ir al templo, ella tiene que echarse el madre viaje al templo porque ella necesitaba purificarse, porque supuestamente el alumbramiento dejaba impuras a las mujeres y las mujeres tenían que ir al templo a ofrecer un sacrificio de sangre para que los sumos sacerdotes las lavaran y las limpiaran de impureza. Pero entonces imagínate que ellos llegan al templo, ellos van y hablan con los sumos sacerdotes y los sumos sacerdotes le dicen a María, claro que sí, que usted para liberarse de su impureza tiene que sacrificar 3 palomas. Entonces, bueno, ¿y dónde están esas palomas? Venga, pase por aquí, por esta mesa y compra las palomas aquí. Entonces, los sumos sacerdotes tenían el control del templo, te decían cuál pecado tenías tú encima, cuál era la impureza que tú tenías encima, te decían cuál era el ritual, cuál era el sacrificio que tenían que hacer, y adicionalmente te vendían los animales que tú tenías que sacrificar para hacerte puro. Jesús llega y se consigue con este desastre donde tienen el templo hecho un mercado, y ahí es Sí, donde viene la el famosa pasaje. historia, el pasaje y todo eso. Entonces, Jesús dice, este es el pueblo, digo yo, ¿no? Esto lo pienso yo. Diría Jesús, bueno, y este fue el pueblo con el que hicieron el pacto para Qué, recibirme a mí. No manches, güey, qué en serio. desmadre, qué desmadre. Pero, Andrés, dime, entonces aquella entidad con la que pactó con Abraham no, no era, no es Jehová, ¿verdad? O sea, Jehová llegó después a decir, a meterse, a aprovechar de ese pacto. O sea, es otra Lo que, entidad. lo que pasa es una cosa, Leo. Eh,
el concepto de Jehová es relativamente nuevo porque el primer Dios de Israel se llama es Yahvé. Sí. ¿Qué pasa? Pasa todo lo que es el proceso pasa todo lo que es el proceso de Abraham, pero los hebreos tenían una cantidad de dioses menores atribuidos a los elementos, al fuego, a la tierra, al rayo, al trueno, etcétera, etcétera. Pero entre todos esos dioses primitivos, dentro de ese panteón primitivo que tenían los hebreos primitivos, los hebreos antiguos, había un dios que se sobreponía por sobre todos los dioses o era el dios favorito de ellos, que era Yahvé, porque Yahvé estaba asociado a las erupciones del monte Oreb de aquel momento. Cada vez que el monte Oreb hacía erupción, tenía una fumarola o algo por el estilo, decían Yahvé está bravo, Yahvé está molesto. Entonces, ellos, en su proceso evolutivo de las enseñanzas que dejó Melquisedec, Abraham y así sucesivamente, tenían picos altos donde adoraban al creador único y habían picos bajos donde volvían otra vez a sus matanzas y sacrificios y volvían otra vez hasta que llegó un punto donde todos estaban, se dicen que Egipto conquistó tierras y los agarró a ellos como esclavos. No, no fue así. Sí. No fue así. Ellos mismos se fueron a Egipto. Varias tribus que estaban regadas por el desierto se fueron a Egipto a trabajar en Egipto porque el hambre los estaba matando y allí Egipto los hizo sus esclavos. Y ahí es donde, y aquí es donde Moisés continúa con el proceso de sacar a los hebreos de Egipto, pero ahí ellos todavía si creían, no creían, digamos que la religiosidad para ellos estaba muy revuelta. Moisés aprovecha que el faraón se encuentra en unas guerras y la mayoría de su ejército se encuentra afuera y una noche agarra a todo el gentío y se van de Egipto. Claro que Vámonos. sí, sí, claro que sí hubo una serie de persecuciones, etcétera. Spoiler, Moisés no fue ni rescatado de las aguas, Moisés no fue rescatado de las aguas. La madre de Moisés era una miembro de la realeza egipcia y el padre de Moisés era, tenía sangre hebrea, lo que quiere decir que Moisés fue educado en las escuelas esotéricas y las escuelas iniciáticas de Egipto y al mismo tiempo también fue educado dentro de las corrientes hebreas de su padre. Él tenía las dos corrientes, pero no fue ningún rescatado de las aguas. El mito del rescate de las aguas Sí. es para poder explicar por qué Moisés, siendo hebreo, vivió en Egipto, porque es que si los hebreos daban a conocer que Moisés era mitad de hebreo y mitad de egipcio, iba a haber una impureza en la Sí. sangre de Moisés que no iba a permitir elevar a Moisés como hebreo superior por encima de todas las cosas. Supuestamente fue rescatado de las aguas, milagrosamente no ningún rescatado. Moisés era hijo de una mujer de la realeza egipcia con un padre hebreo y fue educado en las mismas artes sacerdotales de los egipcios y en la misma religión del padre. ¿Qué pasa? Moisés llega, agarra a los hebreos, los saca, pero él antes de salir de Egipto, él ya sabía que por lo testarudo y cabeza dura que era esa gente que no tenía muy clara el tema de la religiosidad, él sabía que si él les hablaba del creador superior, de El Elyon, que llamaba él, Sí. del Elyon, él no los iba a poder convencer y él iba a perder el control de ellos. Entonces él agarró los atributos del Elyon, del creador, y los elevó y elevó a Yahvé con esos atributos de la divinidad y ahí es donde se consolida por primera vez Yahvé, el Yahvé bíblico, como autoridad suprema de los hebreos con los atributos del Elyon o con los atributos del creador. ¿Por qué? Porque Entonces, Moisés sabía. es para darles como que al pueblo, como para decirles, a ver, para que crean, este ser del que les hablo es Yahvé, al que todas sus raíces le tenían miedo porque se hacía una erupción. De él les estoy hablando, pero les tenía que decir esa mentirita
para que jalara, para jalar a esa gente. Exactamente, primero para sacarlos. Y cuando estaban en el desierto, cuando ellos estaban en el desierto, eh, él se vio en la obligación de, para evitar revueltas y para evitar que la gente Sí, se le dispersara, meterle miedo con que la furia de Yahvé los iba a castigar, que Yahvé era un Dios celoso, que Yahvé era un Dios colérico, que Yahvé de esto. Moisés lo tuvo que hacer para poder controlar al pueblo. ¿Lo justifico? No. ¿Lo apoyo? No, porque es que yo no estaba en ese momento y yo no puedo juzgar a Moisés porque yo no viví esa etapa, pero fue la manera con la ujú, que él encontró para poder controlar a toda esa gente. Tú sabes lo que, tú te imaginas la cantidad de gente que él tenía que controlar y cómo lo iban a hacer si ellos eran esclavos, estaban acostumbrados al mandato, estaban acostumbrados a obedecer por el miedo. Y entonces, mientras él fue compilando y fue haciendo su propia cábala, etcétera, etcétera, le tocó hacerlo de esa manera. De hecho, los 40 años que ellos duraron en el desierto, ellos no lo duraron vagando. Ellos se quedaron cerca del monte Oreb precisamente porque el mismo pueblo quería quedarse cerca del monte para continuar adorando a Yahvé. fíjate. Cuando se empezaron a morir de hambre es que ellos se fueron a la tierra prometida. Y las guerras que les ponían a hacer a ellos, ¿quién las proclamó? ¿Eran extraterrestres o quién No, les enseñó? ¿O eran ellos mismos, eh, su pensamiento de ellos eran mismos, ellos mismos. Claro, eran como ellos mismos. con su libre albedrío? Exactamente, claro que sí tenían ellos comunicación por ejemplo, Moisés tenía comunicación con sus propios serafines y con su propia gente, con sus propias espiritualidades y todo ello, pero realmente todas esas guerras y todo eso que ocurrió es más humano que divino, que habría que atribuirle carácter divino para poder gobernar por encima de los demás, sí, claro, porque es que como se corría el rumor desde Abraham, porque como Abraham caminó en la tierra con Melquisedec, Melquisedec duró 94 años en este mundo. Si investigas un poquito de Melquisedec, te vas a dar cuenta que de Melquisedec se dice que no nació de mujer, no tiene descendencia, pero era el rey de el rey Melquisedec, el rey de ¿qué? ¿Cómo era que se llamaba? El rey de Salem, Salem se llamaba Jerusalén Salem. antes de llamarse Jerusalén, el rey de Salem. Entonces, como Abraham caminaba con Melquisedec y se regó la voz de que Abraham era el favorito de Melquisedec, todos le temían al Dios rey de Israel por respeto y reverencia a Melquisedec. Entonces, cuando se decía que los hebreos iban, todo el mundo temblaban porque le tenían miedo a Yahvé, el Dios de Israel. ¿Por qué? Por los mismos rumores que los mismos hebreos esparcían de que cada vez que ganaban una guerra era el Dios Yahvé, el Dios hebreo, sobreponiéndose por encima de los demás. Lo que quiere decir que les daba una ventaja porque si tú a tu enemigo antes de iniciar la guerra ya le metes el miedo de que mi Dios es superior encima de ti, encima de tu Dios, ya, simplemente por el miedo lo derrotas. Entonces, Sí. aquello de que hay que ir a Canaán porque Dios me dijo que esa era la tierra prometida. No, no, señor, Dios no le prometió nada a usted. Usted no tenía dónde vivir y le tocó invadir Canaán. Así de simple. Fueron Ah, decisiones militares tomadas por un grupo de humanos por necesidades que estaba dentro del plan o no, no lo sé, Leo. No, mi capacidad no llega hasta allá, porque si yo digo que está dentro del plan, estaría justificando la matanza. Pero si no ocurre así, ¿cómo hubiera ocurrido y cómo se hubiera pues es que institucionalizado el monoteísmo? sí, sí, es que dejan permiten que esto suceda porque pues tiene que existir la vida del humano, así es, así somos. Tienen que dejarnos ser Exactamente. escoger si vamos a hacer las cosas bien o si vamos a hacer las cosas mal y para eso están las líneas de tiempo. Exactamente. Correcto. Fíjate ahorita que dices línea de tiempo antes de que se me vaya la idea. Estuve estudiando, analizando con una persona hace un par de meses la línea del tiempo donde los aliados no ganaron la guerra, ¿no? Y Ujú. donde el bigotudo sí ganó. El próximo live lo hacemos de eso. Sí, sí,
Entonces, Mm, bueno, ¿qué pasa, sucede y acontece? Luego de que llega Jesús en su proceso de auto-otorgamiento, a partir desde ese momento, todos los famosos ángeles caídos, se les quita todo el poder sobre la humanidad, se le quita el poder al príncipe planetario de influir sobre la humanidad. Eh, Lucifer y Satanás, después de la resurrección, son aprendidos. Ellos se encuentran ahorita en la capital, en Jerusalén, la capital de Ubersa, sí, esperando el juicio final. Y desde la llegada de Jesús en adelante, no ha habido ninguna entidad externa a los humanos que gobierne. Todo el desastre que está pasando en este momento no son ni los arcontes, ni los ángeles, ni nada, son decisiones propias de los humanos. Pero como le fue quitado el poder al príncipe planetario de comunicarse con los humanos, la única forma de que los humanos se comuniquen con los caídos y con el príncipe planetario es que ellos mismos lo pidan. Pero como estas castas de hijos entre el séquito del príncipe, entre los nefilín, que son los ángeles caídos, como ellos ya habían tenido vástagos y tenían familias, su propia descendencia sanguínea le permite a ellos comunicarse y verlos. Quien no esté emparentado por sangre con ellos no los puede ver y no puede hablar con ellos. Entonces, luego de que estos seres son encerrados y ya no se les permite que haya comunicación, sus descendientes a lo largo de la historia sí han logrado comunicarse con ellos y han continuado con el gobierno del príncipe planetario y de estas entidades ángeles caídos, que son los que llamaría la gente los arcontes que dominan en las principales familias por encima de todo. No son nada más y nada menos que los 60 de Caligastia, que se rebelaron, que son los que llaman los ángeles caídos, que también dieron unos seres intermedios. Los seres intermedios son seres que se formaron de la unión de los caídos con las mujeres humanas, que ujú, están entre lo divino y entre lo físico. Se formaron alrededor de 5.000 seres intermedios y esos seres intermedios son los, parte de ellos son los famosos 72 demonios que aprendió con el anillo Salomón, y Salomón. son las entidades que son invocadas para hacer rituales de magia negra, rituales satánicos, etcétera, etcétera. Son los seres intermedios que se formaron entre la unión de un caído con una mujer, que no eran ni físicos ni eran espirituales, y son el puente que comunica lo terrenal con lo divino. Mira, aquí hay mucho, mucho material. O sea, te hablo de una Sí, cosa, pero luego te hablo de otra y de otra, porque son muchas cosas. O porque sea, la todo va rebelión trajo, enlazado, todo va sí, enlazado. Por la ejemplo, eso rebelión trajo qué muchas es consecuencias. lo que sí nos espera confundir, obviamente. Pero mira, lo que me decías de los arcontes, ¿por qué la gente los ve como monstruosos? Eh, ¿Por qué los detectan así? Es fantasía o es para Ellos se presentan de esa forma. los ancianos, los No, que vienen siendo los ancianos, ¿no? no, no, Realmente, no. Los arcontes, los caídos, se presentan de esa forma, los pero arcontes caídos. sí, los caídos. Pero los ancianos, el Consejo de los 24 ancianos, que realmente hay 16 en este momento, Y que faltan eh, algunos, ahí vamos tú y yo. exactamente. Ujú. Ellos son percibidos como los arcontes porque ellos son los encargados de controlar el planeta, fuera del planeta obviamente, y los caídos son los que llaman arcontes, que Sí, controlan dentro del planeta. Pero entonces confunden una cosa con la otra. Como los 24 son los que controlan el planeta desde afuera, también los confunden con los arcontes. Y aquí te va algo bastante interesante con relación a este tema de los arcontes. Te voy a explicar cómo funciona la Matrix y cuál es ujú. la clave que yo encontré, que pienso que va a funcionar para mí. Si alguien en su proceso de que vaya a desencarnar la quiere probar, pues chévere, pero tienen que esperar el desencarnar naturalmente. Si usted acelera su proceso de desencarnar, perdió el año. No, no, no Eh, hay que hacerlo. no, no hay que hacerlo. ¿Qué pasa? Sucede y acontece. Vamos a partir de la premisa de que la reencarnación no forma parte del plan divino. Es decir, no es que la reencarnación no exista, sí existe la reencarnación,
pero el proceso evolutivo que el Padre ha designado para nosotros, las criaturas volitivas mortales, en la carrera ascendente de regreso al paraíso para la fusión con el ajustador de pensamiento, nosotros no necesitamos reencarnar. ¿Qué pasa con las reencarnaciones acá? Cuando una persona desencarna, inmediatamente en un proceso normal es llevado a unos mundos de recuperación. Hay quienes le llaman el limbo, hay quienes le llaman eh, el, El astral. el astral, etcétera, etcétera, que se llaman, son mundos morontiales, que es donde usted va a esperar para ser reanimado y determinar si efectivamente usted cumple con el esquema para continuar su proceso evolutivo en otros planetas, o simplemente pues usted va a ser aniquilado o desmaterializado. Valga decir que los que son aniquilados y desmaterializados son aquellos que se les ha dado oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y no experimentan ningún tipo de avance espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Sucede, ocurre y acontece. Cuando, cuando el mundo queda encerrado en todo esto que vamos a llamarle Matrix para dar un término bastante entendible. Se crea una suerte de submundo. Dicen, el mundo, nosotros vivimos en el mundo creado por el demiurgo. En parte, sí es verdad. Sí es verdad, Leo, que este mundo fue creado por el demiurgo, porque hay unos sistemas de control, hay unas sociedades organizadas, hay luchas, hay guerras, hay luchas, control del poder, los sistemas organizados. ¿Quién considero que es el demiurgo? El príncipe Caligasti. Entonces él crea esta suerte de mundo que está acá donde nosotros estamos aprisionados, etcétera, etcétera. Pero este mundo Matrix donde nosotros estamos aprisionados está diseñado para que sea así. E incluso las personas que nos controlan creen que realmente nos controlan porque tienen poder. No, Leo, nos controlan porque se les ha permitido controlarnos a nosotros para que este mundo prisión sea la prueba de cada uno de los mortales evolutivos que deseamos fusionarnos con nuestro ajustador de pensamiento. Uy, hermano, mira, el tubo energético me. Y oye, y mientras siento que tus palabras me estaban llegando después, o sea, lo que ibas a decir ya lo estaba yo como si fuera Ya como lo si tú percibí. estuvieras, como si 10 segundos, como si le hubiera dado 10 segundos más y yo ya te estaba oyendo. Así, ¿eh? De esas. Te Imagínate. estaba, sí, todo lo que ibas a decir, o sea, yo 10 segundos antes yo ya te lo había escuchado. Bien raro, ¿verdad? Sí, Bueno, sigue. imagínate, imagínate que la prisión en la que nosotros estamos está diseñada para que sea una prisión. Y es tan perfecto el diseño que los mismos gobernantes que controlan, dirigen e incluso el mismo príncipe Calegaste que tiene su mentalidad quedó distorsionada, él tiene la distorsión, él tiene la mente distorsionada y él se está creyendo su propio cuento e incluso los mismos caídos se creen su propio cuento y ellos están aquí metidos en este sistema, pero ellos tienen la percepción de la realidad tan alterada que ellos creen que están viviendo la realidad. Entonces se aprovechó este preciso momento de mantener este sistema de la Matrix corriendo de la misma manera para que cuando personas como tú y como yo y como los que nos están oyendo nos Ujú. demos cuenta de que realmente esto forma parte del proceso y de que fuera de acá nos están observando y que ya se dieron cuenta que nosotros nos dimos cuenta de lo que ocurre cuando nosotros desencarnemos, ahí es donde viene la prueba de fuego, porque ahí es donde se nos va a retener a nosotros en el famoso primer túnel de luz y donde nos van a decir, ah, maravilloso, Leo, maravilloso que desencarnó. Bueno, mire, le cuento que le fue muy bien, le fue excelente. Pero nosotros como sus amigos, como sus guardianes, como su Buda, como su yogi, como su imán, consideramos que a usted le faltó trabajar dos aspectos de la vida. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
regrese usted a otra vida, lo vamos a volver a insertar, regrese otra vez, usted vuelve otra vez, trabaje eso nuevamente, regrese y ahí sí, ya usted puede trascender. Cuando eso ocurra o cuando usted vaya traspasando ese túnel de luz, o usted traspase y se va a encontrar con estas primeras figuras que no son malas, esa es su función, retenerlo ahí para devolverlo. Entonces Sí, es ahí donde usted le va a decir a esas entidades, no, 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 ¿cómo así que usted me va a retener? Claro, porque usted tiene que reafirmar que usted es hijo del creador paradisíaco y que usted reconoció, vivió y sintió la chispa del creador universal y que usted reclama por autoridad divina que le permitan salir de este plano porque usted pasó la prueba. así Usted es. pasó la prueba. Usted ya sabe perfectamente que este mundo fue diseñado para autorreconocerse. Usted se autorreconoce y usted pide que lo dejen salir en nombre del Creador Universal, porque usted es un mortal en una carrera ascendente para fusionarse con su ajustador de pensamiento y regresar al paraíso con su Creador. Esa es mi fórmula que yo tengo hasta el momento para poder salir de este engaño, porque me di cuenta, ya me di cuenta que todo el sistema está diseñado precisamente para mantenerte oculto. Cuando tú te das cuenta, no te queda más nada que ser un portavoz del mensaje, esperar tu proceso ya de desencarnar y tú tienes que obligarlos a ellos a que te dejen salir. Si tú regresas otra vez, no pasas la prueba. Qué impresionante saber todo el proceso de cómo, y no, y hay más tema de saber de cómo venimos, cómo es el proceso de entrar a este portal, de entrar a este mundo. O sea, no es cualquier cosa. Lo vemos fácil porque en la concepción, siento yo que la concepción entre el hombre y la mujer, cuando crean el óvulo y el espermatozoide se junta, es una energía muy fuerte que es un portal, que es una semilla que atrae a todo eso que tú estabas mencionando y es donde envían específicamente a nada más esa persona tiene la llave para poder entrar en cierto, o sea, si no, imagínate millones de espíritus querrán entrar en esa unión, en esa concepción. Entonces, imagínate, yo creo que ese espíritu tiene como algo, una llave o algo que nada más él puede entrar ahí. Y a los 3 meses es cuando se incuba y cuando el alma se ajusta o la chispa se ajusta a ese cuerpo biológico, ¿no? Mira, todo lo que es el tema del alma y del espíritu eh, se da o empieza a funcionar a partir del nacimiento físico. Eh, Hay gente que se da contra la pared con esto que voy a decir, pero los humanos no nacemos perfectos. Si nosotros naciéramos perfectos, nosotros no estuviéramos en este proceso. Nosotros somos humanos en camino a lo espiritual y Dios a través de la chispa divina vive lo espiritual, vive lo humano desde lo espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Nace el cuerpo, nace el cuerpo físico inmediatamente, eh, se carga el cuerpo con el espíritu, que es el soplo cósmico de la madre cósmica, y el cuerpo nace, se le otorga un alma, pero el alma humana no es inmortal y hay almas que no llegan a rozar lo espiritual y por decisiones, malas decisiones morales y no avance espiritual quedan atrofiadas o su alma es desconectada. Ahí es donde vienen los sin alma, los NPC. ¿Por qué ocurre esto? Porque no llegan a desarrollar el alma, no Sí, desarrollan el alma. Entonces, sí, ¿qué pasa? Si usted no desarrolla el alma, usted no le va a ser otorgada una chispa divina. La chispa divina no es una creación. La chispa divina no es una creación de Dios. La chispa divina es una parte de Dios que entra en usted.
¿Cuándo ingresa la chispa divina en la mente superior del hombre y de la mujer? Entre los 5 y 6 años, cuando la mortalidad o el ser mortal ha empezado a dar los primeros indicios de espiritualidad y decisiones de alta moralidad. Es ahí donde entre los 5 y los 6 años un ser recibe su chispa o ajustador de pensamiento. Entonces hay que diferenciar tres cosas muy importantes. Tenemos un cuerpo físico con 4 cuerpos sutiles superiores y 3 cuerpos sutiles inferiores, incluyendo el cuerpo físico. Tenemos una conciencia humana unida a una conciencia superior. Tenemos un alma ligada a un alma superior que sí es inmortal. El alma humana con la que nosotros nacemos no es inmortal. Se vuelve inmortal cuando nos fusionamos con la chispa divina. Así es, mira, Tenemos lo un... que es lo que mencionabas, que todo es en sí lo mismo, o sea, nosotros tenemos que ajustarnos al alma, así como nosotros tenemos que ajustarnos al ajustador de pensamientos. Así es. Tenemos un espíritu que es el soplo cósmico, que es aquello que te empuja a buscar lo espiritual y a buscar más allá de lo corpóreo, pero también tenemos una chispa divina que viene directamente del Creador. Ahora te voy a dar un dato bastante importante y bastante interesante. Ujú. El creador, la fuente primera que vive en la isla estacionaria nuclear del paraíso, no puede conocer directamente las formas físicas que han creado sus hijos. No puede porque su propia naturaleza no se lo permite. Estas formas físicas de nosotros son tan densas que la única manera que tiene la primera fuente y centro de comunicarse con nosotros es a través de la chispa divina. Y por eso ese ajustador de pensamiento llega a nosotros para que la fuente primera y centro nos pueda conocer, pueda ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, vivir las experiencias humanas a través de ese ajustador de pensamiento, y todos aquellos que logren reconocerlo, se fusionen con él, pueden alcanzar la inmortalidad del alma para recorrer los mundos de la creación de regreso al paraíso, pero en Sí, una forma inmortal. que yo lo Otro dato entiendo, curioso, así es, señor. sí, sí, dime. Otro Otro dato dato curioso. curioso. Nosotros, como seres mortales, somos los únicos en el universo que tenemos contacto con la chispa divina. Seres Es lo creados que te iba a en decir. una mayor perfección de nosotros no tienen el privilegio que tenemos nosotros, los mortales, de conocer de manera directa al Padre a través de la chispa divina. Y es lo que Sí, yo le digo a la gente: ustedes saben el privilegio que tenemos nosotros de tener la partícula de Dios dentro de nosotros. sí, es como lo que mencionabas, y vamos a lo mismo una vez que tienes que desarrollas la chispa y la puedes convertir bueno, y se pasa trasciende a alma, es cuando ya la persona, digo, algunas personas de muy chiquiticas edad pueden hacerlo porque son personas que ya tienen como que mucho conocimiento, pero eso sí se sabe a cierto tipo de edad, eh, que es cuando empiezas a desarrollar algunos otros talentos, algunos otros dones, empiezas a ser más humano. Entonces cuando ya empiezas a a cuestionarte por qué, quién es Dios, por qué, qué estoy haciendo aquí. Cuando te cuestionas eso, es cuando ya tienes el alma. Entonces, ¿qué pasa? El siguiente paso, pues, es ahora pasarle esa información a tu ser superior para que tu ser superior vaya y se lo pase al creador que está en en la isla nuclear. Para el paraíso, la isla El para, el, estacionaria del paraíso, isla sí, estacionaria nuclear del de la paraíso. fuente, así es, y porque Ujú, todo es información, todo es, ujú. vas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, hasta que él ya diga, bueno, y aquí tengo al quien está haciendo ahorita Leo, a quien está haciendo Andrés, pero no son ellos son unos personajes. Realmente quien los mandó fue este ser que está en este otro plano más arribita, pero también ahí está él mismo está en otro plano más arribita, y más arribita hay otro, y más arribita soy yo, la fuente. Así es, Leo. Y otra sorpresa que también le digo yo a la gente
que me he encontrado también en el TikTok, es que me dicen, es que yo soy la creación divina y perfecta de Dios, por lo tanto soy inmortal. Y yo le decía, o sea, ¿por qué tú crees que eres inmortal? Porque el espíritu que mora en mí, mi espíritu es inmortal. Y yo le digo, a ver, tú eres inmortal porque dentro de ti vive un espíritu inmortal y eso te hace inmortal. Claro, yo le digo, error. El espíritu que mora en ti es inmortal. Tu cuerpo físico muere y tu espíritu y el espíritu va a regresar a la fuente. Tú sigues Sí, siendo una criatura mortal. Cuando sí, tú te fusiones con ese espíritu inmortal que vive en ti, no vas a alcanzar la perfección, vas a alcanzar la fusión que te va a dar la inmortalidad para continuar de regreso a la perfección, porque es lo que te iba a no decir. somos perfectos ni inmortales, Te digo todavía no. que llevo 10 segundos leyéndote. Llevo 10 segundos de más escuchándote, pero lo que vas a decir ya lo escuché 10 segundos después, ¿me entiendes? Sí, es así. Por eso dices que mi alma es inmortal, ok. A lo mejor no sea justo, y es donde dices tú, bueno, si tu chispas, esa partícula se queda así nada más, pues ahí, así se quedó, y es lo que tú mencionas, que lo que no tienes alma, porque realmente no se desarrolló, no es que no la tenga, sino que no se desarrolló, No se y, desarrolló. y por eso son personas son visadas, que no les importa nada, que dices tú, ¿y esa gente qué onda? ¿De dónde? ¿Por qué existe esa gente? Pues porque sí tienen la chispa, pero no, no flameó, no flameó. Entonces, ¿qué pasa cuando desencarnen? Pues esa misma chispa otra vez va a ocupar un cuerpo y va a ver si puede alcanzar ese grado. Correcto. De hecho, esas mortalidades o esos seres mortales son personas que no sienten empatía con nada ni con nadie. No quieren a nadie, no les gusta nada, son muy territoriales, solamente es lo de ellos. Tú tratas de ser amable, empático y son personas muy agresivas, son personas dañinas, son personas malignas, son personas que no les importa patear un perro en la calle, darle un golpe a una mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ellos no se desarrolla el alma porque ellos toman decisiones morales inadecuadas, morales desde el punto de vista espiritual, no tanto de la moralidad, el tema de la moralidad visto desde el punto de vista humano. Tienen pereza espiritual y pereza mental, no quieren desarrollar la energía que vive en ellos. Entonces el alma simplemente no se desarrolla y ellos, digámoslo así, son los conocidos sin alma. Ahora, quienes sí, dentro de su corporeidad, no tienen alma, son las personas que están desquiciadas, las personas que están locas, que han sufrido un accidente. Demente, sí. Ha ocurrido que personas han tenido accidentes muy trágicos y muy fuertes. Y en ese accidente tan trágico sufrieron un estrellón Susto, tan fuerte que el alma salió del voló. cuerpo y no volvió, y esa alma no volvió a ese cuerpo. Y se Entonces, ¿qué quedaron, queda? pero sí, pero no quedó físico, pero no murió. Es algo muy extraño, ¿eh? El cuerpo físico quedó como un cascarón viviente, no más el cuerpo físico y ya. Ese cuerpo no va a evolucionar porque su alma ya no vive con ellos. ¿Quiénes no desarrollan el alma? Las personas adictas a los estupefacientes. Tú ves a las personas que son adictas, tú los ves a los ojos y tú lo que vas a mirar es un vacío. Ya ellos no tienen alma. Ellos Ay, son pobrecitos. muertos vivos, No, y van pacientes a tener que volver psiquiátricos. a hacer su proceso. Cuando desencarnen, vuelven a hacer el proceso otra vez igualito. Nacen en las mismas condiciones y es igual. Las personas que están en los psiquiátricos también pasan por lo mismo. Ellos básicamente son unos cuerpos, unos recipientes que están allí vivos. Lo único que hay es que esperar que sus cuerpos desencarnen y ya, listo, no es Así más. es. Ay, amigo, pues la verdad es que estuvo muy, muy interesante esta plática. Se Maravilloso. alargó de, sí, es lo que yo quería escuchar, porque mira, yo quería escuchar este tema
tal cual como me lo estás diciendo. Yo ya lo necesitaba escuchar, esto que me estás mencionando, y me sacaste de dudas porque decía yo, a ver, si te escuché por ahí que dijiste, es que no hay seres sin alma. No, hay una explicación. La explicación es que no se desarrolló. Tienen chispa, pero no, pero la chispa está apagada, pero simplemente se va a mudar a otro lado cuando tenga que volver a hacer el proceso. Y me lo hiciste entender, ¿eh? Muchas gracias. Claro, y es que hay gente que pensó que por mi video yo estaba apoyando esa teoría loca de que nacían sin alma. No, nacen con Ándale, alma, pero ándale. no se desarrollan. Pero yo le dejo la espinita a la gente allí para que investigue o siga mis videos. Y fíjate, sí, y tiene explicación, fíjate, la explicación que yo le daba a esto es la siguiente, pero tú se la das mejor porque tú tienes otro despertar más sutil. Yo lo que decía yo es que el yo superior de esas personas está muy alejado. O sea, esa era la explicación que yo me daba a mí mismo, a esos seres. Que el yo superior le valía gorro, le valía Mauser, como decimos aquí, su parte encarnada. Entonces, tanto que le vale que la deja ahí tirada. O sea, pues, si quieres ser un personaje, sélo, no me importa. Que al cabo vas a desencarnar en cualquier momento y vas a volver y pues te vuelvo a mandar. Y las veces que quieras volver, pues ahí regresa, allá tú. Es que eso es lo que ocurre. Con palabras coloquiales lo explicaste. Su yo superior, como tú lo llamas, no, él no se alejó, ellos se alejaron, no lo buscaron, no Mm, hicieron su esfuerzo. Eso es a lo que yo llamaría una mala decisión moral. Eso que tú acabas de explicar es una mala decisión moral. No decidiste acercarte a tu yo superior, por eso no se te desarrolló tu alma. Leo, así es. voy partiendo. Ay, amigo, pues muchas gracias. Te agradezco este espacio y luego nos ponemos de acuerdo para hacer otro. Y quedó pendiente la parte de los arcontes, ese tema, y me dijiste de otro, de a los Adanes, los Evas. Sí, ese lo podemos tocar en el mismo live, pero Bueno, yo estuve preparando un material que nunca he sacado a la luz, ojalá lo pueda hacer en un live, te voy a invitar, sobre sí, la genealogía y la genética mexicana, la bueno, superioridad de la genética y la genética y genealogía mexicana y el por ay, qué la disputa, sí, sí, el que no lo quiera aceptar está cayendo en un error, pero de todo lo que es Sudamérica, para acá la genealogía mexicana es superior. Va a sí, sonar un poquito racista para los que no son mexicanos, pero es sí. una realidad. Luego en otro lado lo voy a explicar. Sí, voy a estar al pendiente. Y fíjate, por último, de lo que mencionábamos que queremos, los dos levantamos la mano para ser los ancianos. Fíjate que en el libro de los chamanes, en el nuevo libro que escribí, Sí. al final, voy a dar un spoiler, ni modo. Al final, uno de ellos decide irse, pero yo lo dejo a ver, le dice el otro chamán, ¿a dónde vas? Le dice, pues tengo que irme. ¿A dónde? No, ya, porque estos chamanes son la misma persona, pero de diferentes universos, pero son el mismo ser, solamente que el tiempo en otro universo corría más diferente y uno es anciano y otro es más joven, pero es la misma persona. Eh, y resulta que uno le dice, ya me tengo que ir, pero quédate tú en este mundo, en este nuevo mundo. Es un mundo nuevo en donde les permitieron la entrada para que ellos lo colonicen espiritualmente. Y le dice, me tengo que ir. Y se va de una manera espectacular, como se hace un polvito como de luciérganas de luz y se va, dice, ¿a dónde vas? Y le dice el más joven, le dice, no te puedo decir, simplemente yo me voy a donde me llaman, pero en otro lado. Entonces, ay, no, o sea, y así lo dejé, porque dije, pues así lo voy a dejar para que tú lo pienses de qué manera. Pero en sí, entonces, yo me identifico con los personajes, entonces, ¿a dónde se fue? Pues ahí a ocupar el asiento. El asiento 17 de los Ándale, 24 puestos, claro que fíjate, sí. fíjate, se fue el chamán, se llama Kamal, y se fue a ocupar el asiento, fíjate nomás. Muchas gracias, amigo. Te dejo y estamos platicando y estoy al pendiente de tus live. Chicos, conéctense
con Andrés. Nuevamente mencionanos tu red para que les quede por ahí. En TikTok, @magia blanca y ceremonial, y en YouTube, magia blanca ceremonial. Bueno, vamos a suscribirnos y nos estamos viendo. Cuídate mucho, amigo. Mando un fuerte abrazo a Chao. ti y a toda tu familia. Un abrazo a tu mamá, al perrito y a todos ahí en tu casa. Cuídate mucho. Gracias. Chao, chao. Adiós, adiós a todos. Gracias.